Este es un problema de probabilidad y estadística que se conoce como la aguja de Buffon y consiste en lo siguiente. Dice que en una recta, en un plano infinito, hay un montón de rectas paralelas, también infinitas, que están divididas por una distancia que no sabemos, que le vamos a llamar D. Y dice así: si se deja caer una aguja, ¿cuál es la probabilidad de que vaya a atravesar, vaya a cortar con alguna de estas rectas? Y la longitud de la aguja, en este caso vamos a decir que es K. El primer caso dice que K es menor o igual que D. Y en el segundo, que K es mayor o igual que D. Que en este caso la aguja es más larga que la distancia entre las rayas. Ahora, ambos casos se pueden determinar sus probabilidades mediante la misma ecuación que vamos a plantear. Ahora, teniendo en cuenta que K no sabemos su distancia, tiene un valor indeterminado, al igual que la distancia de las rayas. Supongamos lo siguiente: la aguja puede caer en cualquier parte, al igual que puede caer en cualquier ángulo. Así que ya tenemos dos variables. Poniendo de referencia el centro de la aguja, digamos la mitad, su centro de masa, por así decirlo, podemos determinar que la primera variable es la posición en la que cae, o sea, en dónde puede caerse, aquí, acá o allá. Entonces tenemos nuestra primera variable, que es la posición en donde puede caer la aguja. Tomando referencia el punto del medio, o sea, el centro de la aguja, vamos a dibujarlo en otro lugar, digamos aquí, el centro. Tomamos en cuenta que la variable es la distancia que tiene con la recta más cercana. Digamos que cae por aquí, pues tiene una distancia de ese centro a la primera línea que tiene más cercana. Esta distancia, que tampoco sabemos, la llamaremos X. ¿Qué sabemos de X? Que donde sea que caiga la aguja puede caer, en el menor de los casos, puede caer justamente alineada con una raya, lo cual sería 0. La distancia entre el punto central de la aguja y la raya sería 0, lo que significa que X tiene que ser mayor o igual que 0, y que en el mayor de los casos puede ser que caiga justo a la mitad. En este punto no nos importa si es derecha o izquierda, ya que ambas rayas están a igual distancia de la aguja, así que estando de más a la izquierda está a menor distancia que la mitad. O sea, digamos que este punto medio sería D sobre 2. O sea que X sería menor que D sobre 2. ¿Por qué D sobre 2? D es la distancia entre raya y raya. Entre 2, pues es la mitad. Entonces, esta distancia, que es la mitad, es el mayor de los casos que puede quedar alejado una aguja de cualquiera de las rayas. Esta sería nuestra primera interpretación de la primera variable, que es X. La segunda variable, en el ángulo en que puede caer. Una aguja puede caer o ya sea completamente derecha, que le daría más probabilidad de no tocar las rayas, o en el peor de los casos completamente horizontal, quedando muy poca probabilidad de que toque ambas rayas, a menos que sea exactamente a la mitad. Podemos decir que el ángulo en este caso sería alfa, y puede variar entre inclinación 0 hasta inclinación de 90 grados, que sería pi sobre 2. De este modo podemos interpretar que el ángulo, la segunda variable, sería 0, sería alfa, sería mayor o igual a 0 y menor o igual a pi sobre 2, porque es el ángulo que puede formar en cuanto a una horizontal imaginaria. Entonces ya tenemos nuestras dos variables interpretadas, las podemos expresar de esta manera. Sabiendo que la primera variable tenemos desde 0 hasta d medios de probabilidad, podemos formar un rectángulo de esta manera, sabiendo que todo el espacio que está aquí dentro es 1, porque es la probabilidad de que quede. Entonces sabemos que d medios por y da 1. Si despejamos esto, entonces sabemos que y es igual a 2 entre d. Lo mismo con la segunda variable, que es alfa, o sea que pi medios por y es igual a 1, lo mismo. Y sería igual a 2 sobre pi.
Ahora, ¿qué sabemos con estas dos funciones? Bueno, tenemos que la función de x sería igual a 2 sobre d y la función de alfa sería 2 sobre pi. Ahora, sabiendo que la función de x y alfa, que serían dos datos, dos variables que no determinamos su valor, bueno, esto sería igual a al producto de las dos funciones, de f de x y f de alfa, o sea que sería 2 sobre d por 2 sobre pi, o sea 4 sobre d pi. Ahora, ya que tenemos esto es básicamente lo que integraría estas dos variables en una sola ecuación. Tenemos que sacar la probabilidad de que la aguja caiga cortando alguna de las líneas. Para esto lo vamos a interpretar como P para probabilidad y serían dos integrales por ser dos variables distintas de 4 sobre d pi diferencial de x diferencial de alfa para determinar los valores en los que se va a tomar en cuenta, bueno, el dominio de ambas variables. En el primer caso sería el ángulo de alfa, porque la varilla puede caer en cualquier posición, puede caer desde 0 hasta pi sobre 2. Ese es el rango de probabilidad que tiene. Pero ahora del ángulo depende la posición, así que para saber qué valores de x pueden existir, ya sabiendo este parámetro, tenemos que hacer otro dibujo de la varilla inclinada. Tomando en cuenta que el centro está a x distancia de una raya, sabemos que la distancia, la longitud de la aguja es k. Y pues si sabemos esto, en esto se nos forma un triángulo rectángulo. Sabemos que pues desde un punto de la mitad hasta el resto, o sea, esta de la parte de aquí es la mitad de la aguja, o sea, k sobre 2. Esta sería la hipotenusa. Sabiendo esto y usando trigonometría, sabemos que esta distancia, que es el cateto, que está alineada con la distancia de x, o sea que es paralela, sería k sobre 2 por seno de alfa. Pero en el caso de que la aguja esté inclinada y no cortara a la paralela, entonces sabríamos que la distancia del medio a la línea paralela sigue siendo x y el cateto seguiría siendo pues esto, ¿no? K sobre 2 por seno de alfa. ¿A qué quiero llegar con esto? Que para que esté cortando a fuerzas, esta x, o sea la distancia, tiene que ser menor a esto que es k sobre 2 por seno de alfa. O sea que la distancia entre el centro de la aguja y cualquiera de las rayas sería de 0 a k sobre 2 por seno de alfa. Y este número es completamente dependiente de lo que salga acá, porque estamos usando la variable del ángulo. La probabilidad sería la integral de la distancia del ángulo, que puede abarcar desde 0 hasta pi medios. Y de esto depende la integral del ángulo, que abarcaría desde 0 hasta k sobre 2 por seno de alfa. Este valor, recuerden que puede variar dependiendo del ángulo que se tome en el primer caso. Tomando nuestro valor de constante, 4 sobre d por pi, diferencial de x, diferencial de alfa, y resolvemos. 4 de pi se sale porque pues, es una constante, no nos sirve, así que puede salir. Esto se queda igual. Las dos integrales y las diferencias, los diferenciales que diga. Seguimos. Esto de aquí afuera se sigue quedando igual. También la integral de la distancia. Y aquí sustituiríamos la integral del medio por x, sabiendo que el valor mínimo es 0 y el valor máximo que puede tomar es k
por seno, reacomodándolo para que se vea un poco más bonito, seno de alfa sobre 2, que sigue siendo lo mismo que aquí arriba. Puede variar dependiendo del ángulo que se tome acá. Por diferencial de alfa. Seguimos resolviendo, entonces esto nos daría 4d por pi, sigue siendo lo mismo, y la integral de pi sobre 2, 0, o sea de 0 a pi sobre 2. Aquí ya solo quedaría k por seno de alfa sobre 2 y el diferencial de alfa. Ahora, con esto podemos sacar k y 2 porque son constantes. Se quedarían afuera con el 4, quedando 4k y 2d por pi. Adentro, lo único que quedaría sería el seno de alfa, porque este es dependiente de lo que escojamos aquí. Y el diferencial de alfa. De nuevo, esto nos daría 4k sobre 2d por pi. Y esto sería el coseno de alfa de los valores de 0 a pi sobre 2. Ya por último, todo esto de aquí nos daría 1. Y lo de afuera, pues lo simplificamos 4 y 2. Quedaría entonces 2k sobre d por pi por 1. Que quedaría lo mismo. 2k sobre d por pi. Y esta sería la probabilidad de que la aguja toque cualquier raya.